Mi nombre es Jesús Armando Santoyo Puente y les voy a hablar acerca de la teoría del caso en nuestro sistema penal. La teoría del caso surge como un instrumento de suma importancia para el pleno desenvolvimiento y eficaz desarrollo del proceso. Como definición, podemos obtener que es un planteamiento metodológico que cada una de las partes del proceso penal deberán realizar desde el primer momento en que se han tomado conocimiento de los hechos con el fin de proporcionar orientación a dichos hechos y las normas jurídicas, ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio que se ha recabado. Como elementos de la misma teoría del caso, tenemos los que son la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. La primera se refiere a la teoría de los sucesos o hechos, es decir, la historia del cómo sucedieron los hechos. En cuanto a la jurídica, nos referimos a la teoría de la clasificación jurídica del delito como tal. Y en cuanto a la teoría probatoria, nos referimos a la prueba que nos unen los hechos con el delito, relacionando la teoría fáctica y la teoría jurídica entre sí. La relación entre la teoría del caso y un abogado es que es la idea central y subyacente a la presentación de la negociación, lo que ayuda a explicar en el juicio la teoría legal aplicable y los hechos de la causa al ser una idea coherente y no controvertida. Esto nos fundamenta más en la etapa probatoria, que en base al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere a que esta etapa se divide en dos fases: la fase de investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial comienza desde la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el indiciado queda a disposición del juez de control, ya para la formulación de la imputación. Mientras que la investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado toda investigación. La elaboración de un plan de investigación implica fijar metas concretas y específicas que aseguren un resultado determinante. Un plan metodológico en la investigación es aquel que nos permite, en el campo de la investigación criminal, imponer un principio de orden lógico tanto a los temas a probar como a los elementos materiales. La diferencia entre un método y una técnica es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación, mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa dicho método. Los investigadores comúnmente llevan a cabo entrevistas convencionales y confrontaciones más intensas con los interrogatorios, también llamados entrevistas adversariales. Estas actividades son parte de un mismo proceso de búsqueda de la verdad, pues utilizan diferentes tipos de aproximaciones hacia los sospechosos que tienen en sí distintos propósitos. La entrevista generalmente se lleva a cabo para obtener información básica de hechos y antecedentes de un caso a efecto de realizar un proceso de investigación. El papel del Ministerio Público en el desarrollo de la investigación no es de estricto sentido únicamente hacer la investigación de campo, sino más bien es dotar de valor jurídico al mismo, en forma general o particular, ya sea de los actos o diligencias de búsqueda con base en elementos del delito. Y para concluir, el Ministerio Público, así como el abogado defensor y el propio imputado, pueden preparar su teoría del caso para su propia defensa, ya que tendrán acceso a los registros de la investigación que los ayudará a formular con mejores opciones su teoría del caso a conveniencia de ellos.